Muy buenas, un saludo a todos y a todas. Comenzamos con otro ejercicio sobre distribución bidimensional de frecuencias. Bien, en este caso el enunciado nos dice: dos supervisores de una compañía de seguros ordenan a 6 trabajadores en función de su aptitud para comercializar un tipo de pólizas, asignando 1 al comercial más apto y 10 al menos apto. Los datos aparecen en la siguiente tabla. Bien, ahí tenemos los sujetos, que son 6. Bien, y luego tenemos pues las calificaciones que le han dado cada uno de los 2 supervisores. Bien, y lo que nos piden en este ejercicio es obtener el coeficiente de correlación tau de Kendall. Bien, en concreto, por cómo tenemos los datos distribuidos, son valores ordinales que no se repiten, ¿vale? Y por tanto vamos a utilizar como cálculo de la correlación tau de Kendall la ecuación tau A de Kendall. Así, lo primero que vamos a hacer es recolocar la tabla de forma horizontal y con respecto a los órdenes expuestos por el supervisor X, vamos a colocar los órdenes en el orden natural, ¿no? Bien, es decir, aquí para el supervisor X vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y en la parte superior vamos a poner los sujetos a los que corresponden dichos órdenes. En concreto vemos que el orden 1 del supervisor X se asignó al sujeto B, luego aquí en la parte superior vamos a colocar al sujeto B, el orden 2 se asignó al sujeto A, el orden 3 se asignó al sujeto D, el orden 4 se asignó al sujeto C, el orden 5 se asignó al sujeto E y el orden 6 se asignó al sujeto F. Bien, y bueno, en la fila correspondiente al supervisor Y, pues vamos a colocar pues los órdenes correspondientes a cada sujeto. Vemos que el sujeto B en el supervisor Y le corresponde el orden 3, luego al sujeto A le corresponde el orden 1, al sujeto D le corresponde el orden 2, al sujeto C le corresponde el orden 4, al sujeto E le corresponde el orden 6 y al sujeto F le correspondería el orden 5. Bien, bueno, pues a continuación vamos a establecer los acuerdos y desacuerdos que hay entre ambos supervisores a la hora de hacer las comparaciones binarias entre sujetos. Bien, entonces aquí vamos a fijarnos en la ordenación que ha hecho el supervisor y vamos a empezar por el primer sujeto, que es el sujeto B. Si nos fijamos, el supervisor Y ha puesto al sujeto B una calificación de 3. Entonces lo que tenemos que ver ahora es la comparación de ese sujeto B con el resto y ver si hay un acuerdo con respecto a cómo los ha ordenado el supervisor X. Bien, entonces si nos fijamos, la primera comparación binaria sería entre el sujeto B y el A. Si nos fijamos, el supervisor X asigna un orden más pequeño a el sujeto B que el que le asigna al sujeto A. Bien, y si nos fijamos para esos dos sujetos también lo que ha hecho el supervisor Y, pues vemos que hace todo lo contrario. Pone un orden más pequeño al sujeto A y un orden más alto al sujeto B. Luego aquí podríamos decir que para esta comparación hay un desacuerdo entre ambos supervisores, con lo cual aquí pondríamos una D. Bien, una D de desacuerdo. Bien, entonces si nos fijamos, pues tendríamos que comparar la puntuación del sujeto B con la del resto de sujetos. Entonces fácilmente podemos ver que, bueno, pues cuando este número de aquí, que sería en este caso el 3, sea superior
a los números que tiene a su derecha, pues estaremos ante un desacuerdo, y cuando sea inferior, pues estaremos ante un acuerdo. Entonces, si comparamos el B con el D, vemos que también hay un desacuerdo. Si comparamos el B con el C, vemos que hay acuerdo. Si comparamos el B con el E, vemos que hay acuerdo. Si comparamos el B con el F, pues vemos que también hay acuerdo. Bien, luego pasaríamos al siguiente sujeto que ha clasificado el supervisor I, que sería el sujeto A, que tiene una calificación de 1. Por lo tanto, vamos a poner aquí un valor de 1. Bien, y vamos a ir comparando ahora con todos los sujetos que quedan a su derecha. Como vemos, 1 es el valor más pequeño. Bien, con lo cual cualquier valor le va a superar. Por lo tanto, aquí podemos concluir que en toda esta fila se van a dar acuerdos entre ambas ordenaciones, ¿no? Bien, luego pasaríamos a la siguiente columna, que sería el sujeto 2. El sujeto D, perdón, que el supervisor I le asignó un orden de 2. Y bueno, pues si vamos mirando a su derecha, vemos que el 2 es más pequeño que los otros 3 números que hay ahí. Con lo cual, tenemos aquí 3 acuerdos. Luego, así sucesivamente, pasaríamos al orden 4 y vemos que aquí también hay acuerdo y acuerdo. Luego pasaríamos al siguiente, que sería el orden 6, y vemos que aquí se produciría un desacuerdo. Bien, porque el 5 es inferior al 6. Y por último, pues aquí aparecería el valor de 5. Bien, entonces, ahí tenemos, si se fijan, los acuerdos y desacuerdos. Pero si se fijan, esta representación que hemos hecho debajo de la tabla se corresponde con la mitad de una matriz cuadrada, bien, donde tenemos que dicha matriz tendría 6 columnas y 6 filas. Bien, como sabemos, el número de valores que habría en dicha matriz sería n por n. Bien, con lo cual, en esta parte superior de la matriz que está por encima de los números, lo que nos quedarían sería la mitad de la matriz, ¿vale?, menos los números que hay en la diagonal. Es decir, que la cantidad de letras que tenemos aquí sería de n por n menos 1 dividido entre 2. Por tanto, en esta matriz triangular, si nos fijamos, tenemos 6 sujetos, con lo cual diríamos que en esa matriz el número de letras que hay en esa matriz triangular sería 6 por 6 menos 1 dividido entre 2, ¿no? Bien, si hacemos 6 por 5 son 30, dividido entre 2, pues nos quedarían 15 letras que tienen que haber ahí. Bueno, pues si las contabilizamos, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, como hemos dicho. Bien, luego, como ahí tenemos un total de 15 letras, a partir de esas 15 letras podríamos establecer la proporción de acuerdos y desacuerdos que hay en dicha matriz triangular. Por tanto, el coeficiente tau de Kendall ya podemos ir anticipando que nos va a dar la proporción, el tau A de Kendall nos va a dar la diferencia entre la proporción de acuerdos y la proporción de desacuerdos que hay en dicha matriz. Bien, esa será la interpretación que vamos a hacer del coeficiente tau de Kendall. Bien, para calcularlo hay una forma de hacerlo, bien, que es calcular directamente las proporciones, como hemos dicho, o también muchas veces lo que se hace es añadir aquí al final de esta matriz una columna y obtener para cada fila la suma de acuerdos. Bien, de tal forma que por cada acuerdo vamos a puntuar un 1 y por cada desacuerdo pues vamos a restar un punto. Bien, si nos fijamos en la primera fila hay 3 acuerdos y 2 desacuerdos, con lo cual nos quedaría un acuerdo. Bien, en la segunda fila tendríamos 4, en la siguiente fila tendríamos 3, en la siguiente tendríamos 2,
en la siguiente tendríamos menos 1 y en la última pues tendríamos 0. Bien, si sumamos esa columna, bien, pues tendríamos el valor de S. Bien, si sumamos todos esos valores, pues vemos que tenemos 7, 8, 10, menos 1, pues nos quedaría un valor de 9. Por lo que ya podríamos pasar a obtener el coeficiente de correlación tau A de Kendall. Bien, aquí vemos esta primera ecuación, que es la que vamos a utilizar para hacer el cálculo, y luego vemos aquí la otra ecuación que había colocado yo aquí en la parte superior. Bien, por un lado tenemos el primer cociente, que sería la proporción de acuerdos que hay en la matriz triangular, y el segundo cociente, que sería la proporción de desacuerdos que hay en la matriz triangular. Luego, el coeficiente tau A de Kendall nos va a dar la diferencia entre la proporción de acuerdos y la proporción de desacuerdos que tenemos en dicha matriz triangular. Bien, el coeficiente tau de Kendall sería, en este caso, un coeficiente de correlación para medidas ordinales. Bien, y en este caso, pues, es, al igual que el coeficiente de correlación de Spearman, una correlación de tipo ordinal. ¿Qué ocurre? Pues que el coeficiente tau de Kendall y el coeficiente de correlación de Spearman, pues, se miden en una escala distinta, y por eso pues siempre van a dar un valor distinto, aunque se puede establecer una cierta igualdad, una cierta relación entre ellos. Bien, bueno, vamos a pasar al cálculo del coeficiente tau A de Kendall, y bueno, en este caso sustituimos, tendríamos 2 por el valor de S, que habíamos dicho que es 9, dividido por 6 por 6 menos 1, que dijimos que era 5. Con lo cual, esto tenemos que es 18 dividido entre 30. Bien, si hacemos este cálculo, vemos que esto nos da 0,6. Bien, bueno, pues ese 0,6 lo que nos indica es la diferencia entre la proporción de acuerdos y la proporción de desacuerdos. Bien, por lo tanto vemos que la proporción de acuerdos es superior a la proporción de desacuerdos, ¿vale? En este caso un 60%. Bien, por lo tanto hay más acuerdos que desacuerdos entre los supervisores X e Y. Bien, con lo cual eso quiere decir que a medida que aumentan los órdenes en la fila del supervisor X, también van aumentando los órdenes en la fila del supervisor Y. Bien, bueno, esa sería la interpretación así en términos generales, ¿vale? Porque nos ha dado, como vimos, una correlación positiva. Y bueno, recordar aquí que el coeficiente tau de Kendall, al igual que otros coeficientes de correlación, puede oscilar entre más 1 y menos 1. Bien, bueno, con esto vamos a dar por concluido este ejercicio y por tanto pues vamos a dar por terminado este vídeo.